hermanos. Un gusto volverles a ver. Un privilegio volver a estar aquí enfrente de ustedes. Hoy empezamos a ver una serie de parábolas. Empezamos a ver la semilla del sembrador. Jesús habló a sus discípulos sobre el reino de los cielos de una manera muy peculiar, de una manera que podría ser entendible en el momento en el que pues él hablaba, porque hablaban en un lenguaje muy coloquial, muy pues ahora sí que de su época. Yo siento que si Jesús hubiera estado en nuestra época, Él hubiera hablado en la manera que nosotros hablamos, para que podamos entender la manera en la que Él veía las cosas del reino, que prácticamente les explicaba pues de la manera en que lo pudieran entender, que fuera muy fácil. Pero a veces esto se les complicaba un poco. ¿Por qué? Porque se refería al reino de Dios con objetos físicos, objetos que nosotros conocemos, o al menos en este tiempo se conocía entre los judíos, ¿no? Entonces, él habla de una cizaña, él habla de la parábola del trigo y la cizaña. Vayamos todos en su Biblia, por favor, a Mateo 13, 24 al 30. Esta parábola se divide en dos partes. Una donde cuenta la parábola, donde cuenta la historia, y otra donde explica la parábola, ¿no? Pero entonces, Mateo 13, 24 al 30. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba del fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿Quieres pues vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, Jesús hace referencia entre dos plantas, trigo y cizaña. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre una y otra, por decirlo así, científicamente, individualmente de cada una como planta, ¿no? Entonces hoy veremos la diferencia entre las dos plantas, el trigo y la cizaña, y la similitud que tienen ambas, lo parecido que pueden ser desde el primer brote hasta el punto de dar fruto, pero sobre todo la semejanza que hace entre los hijos de Dios y los que se hacen llamar hijos de Dios, ya que ambos pueden crecer juntos, ambos pueden ser parte de las prácticas de los cristianos. Pero recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, antes de empezar esto, veamos la diferencia entre trigo y cizaña. La definición correcta es que ambas plantas, al ojo humano, pues presentan grandes similitudes. El trigo es una planta que pertenece a la familia de las gamidias, y la cizaña es igual, ahora sí que podrías decir que son
parientes, primos hermanos, ¿no? Son muy parecidos. El trigo pertenece al género Triticum y mientras la cizaña pertenece al género Lolium. El trigo se utiliza para hacer harina, para producir cereales, sémola, mientras la cizaña no tiene utilidad para nada, sí, para nada, simplemente se asemeja mucho al trigo. Y pues realmente para el ser humano pues no le es nada útil, no puede obtener nada de ella, ¿no? Entonces, el trigo nutre por sus características que guarda dentro del grano. El trigo tiene la capacidad de nutrirnos, nos da energía. Esto es sinónimo de vida. Mientras la cizaña frecuentemente es atacada por un hongo, se vuelve tóxica. Entonces, se acumula en las semillas. Esta toxina no ataca al trigo, que es lo mejor del todo. Pero pues obviamente que si hay toxinas en algo, pues es sinónimo de que pues es veneno. El trigo también, una vez que ha dado su fruto, y esto es muy importante, esta es una característica muy importante dentro del trigo, es muy pesado y por su peso en la parte superior, al estar más pesada, o sea, en la parte de arriba, es normal que el trigo se incline, que se humille. Entonces dicen que es una planta humilde por lo mismo. Mas, sin embargo, pues la cizaña, pues la mayoría de su fruto es hueco, no tiene en sus espigas más que pues, semillas vacías, más que semillas huecas. Entonces, no tiene algún peso, no tiene alguna, por decirlo, no es pesada, no, su hongo que tiene es muy ligero. Esto hace que pues, no sea humilde igual que el trigo, es una de las características que tiene. Entonces, el trigo, como se dobla, es un fruto capaz de parecer que es humilde y en contraparte la cizaña es muy liviana, es muy altiva. Entonces, son características que hay entre las dos plantas. ¿Por qué Jesús hacía la comparación entre unos y otros? Porque de tal manera, pues dentro de la iglesia o alrededor hay pues, personas que son trigo y hay personas que son cizaña. Entonces, veamos en los siguientes puntos, el sembrador y su campo. Dice que le refirió la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, Dios siembra la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios que se ha sembrado en el corazón de las personas. Entonces, nosotros como creación de Dios somos sus hijos, somos parte de esta tierra donde se ha sembrado la semilla. Entonces, en algún punto de nuestra vida estábamos extraviados, todos. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno. Entonces, la semilla fue sembrada en nuestra vida, en nuestros corazones, y pues la palabra que fue plantada en nuestros corazones nos dice que es la buena semilla, que se ha sembrado algo bueno en nuestro corazón, en nuestra tierra. Pasamos a la siguiente diapositiva. El sembrador y su enemigo. Hace referencia en el versículo 25 al 27. Dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces podemos ver que hay alguien que no quiere que el campo dé buen fruto, que sí hay uno que otro que sea reconocido por lo que es trigo, pero también hay otros que son pues que vienen a la iglesia, que se sientan en las butacas, que miran la transmisión, pero más sin embargo son parecidas, son semejantes. Tal vez participen de algunas cosas en la iglesia, pero realmente su interior no ha sido sembrado con la buena semilla, ¿no? Entonces, su enemigo, este enemigo es aquel que, pues, como cristianos sabemos que es Satanás, el que viene y no solamente dentro de la iglesia,
sino que ha creado otras sectas que utilizan el evangelio de cierta manera de que sea atractivo, de que sea llamativo a las demás personas para que pues se acerquen. Y esta semilla que se siembra en estos corazones pues es hueca, es tóxica y al final de cuentas pues no dan ningún fruto. Puede que dé fruto, pero muy, muy, muy vacío y pues no es bueno el fruto que tiene que dar. Entonces, para Dios Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y más adelante en el versículo 27 nos dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Entonces los segadores le dicen, oye, tú que todo lo siembras y todo lo que haces bien, ¿por qué salió esto? Entonces no le cuestionan, oye, mira lo que hiciste no estuvo bien, o la semilla que sembramos, pues que nos diste no fue buena. Al contrario, se preocupan y dicen, alguien tuvo que hacer esto, porque todo lo que tú haces, lo haces bien. Entonces, aquí es donde aparece el enemigo, que dice que vino y sembró en la noche. Sabemos que Satanás es astuto y no va a querer en un campo que lo vean sembrando semilla de día, porque pues obviamente pues le van a identificar y van a decir, oye, ¿sabes qué? Tú no estás con nosotros, ¿qué vienes a hacer aquí? Pues vete, ¿no? No, la semilla que tú traes pues no es la semilla que nosotros estamos sembrando. Por eso entra de noche, entra cuando la gente se empieza a distraer dentro de la iglesia, cuando los cristianos que vienen creciendo empiezan a preferir otras doctrinas a un lado de la sana doctrina, doctrinas que te enseñan que pues tú puedes ser próspero en esta tierra, que Dios no te mandó a sufrir, que tú tienes que ser la persona más adinerada porque así eres el hijo de un rey y que por ser hijo de un rey pues tienes que tener todo, no te puedes enfermar, no te pueden pasar nada, pero pues dice Dios que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero pues Dios todo lo sabe y más adelante nos dice este, que pues tanto Dios sabe que alguien ha entrado, también sabe que pues puede que cuando recojan la semilla, puede que recojan a un cristiano que está creciendo y tiene problemas para crecer, tiene problemas para madurar, ¿no? Entonces estos problemas pueden hacer que se identifique como una cizaña y que en este momento lo corten directamente. Entonces Dios en su gran misericordia dice, ¿sabes qué? No, déjala, no te preocupes. Al final veremos qué es lo que hace, qué es lo que da, qué características son diferentes a las de un trigo. Entonces este es en un tiempo en el que pues la semilla va madurando, la semilla va creciendo, se va identificando si es trigo, si es cizaña, si es pues si es hueca, si lleva fruto. Entonces, en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hay personas que enseñan estas doctrinas que te dicen, tú como has estado en el campo de Cristo, has sido sembrado con la semilla, vente conmigo, mira, yo te voy a enseñar esto, y empiezan a crecer y en vez de empezar a dar frutos de trigo, empiezan a dar frutos de cizaña. Entonces estas personas son parte de lo que son el enemigo dentro de lo que es la iglesia, dentro de sectas que enseñan el evangelio de una manera errónea. Entonces, en nuestro alrededor conocemos muchos de estos personajes que pues te enseñan un evangelio vacío, un evangelio falso y realmente pues no es para que tú des fruto como trigo, sino para que seas cizaña. Pero más adelante viene ¿le das a la siguiente, por favor? El sembrador y la cosecha. Se caracteriza, aquí vemos una foto de un trigo, cómo se ve lleno, cómo se ve pues las espigas completamente tupidas por la buena semilla, por el buen fruto que han dado,
y del otro lado vemos a la cizaña, que pues al parecer podríamos decir, pues, se parecen igual, ¿no? No hay mucha diferencia, pero pues realmente si nosotros nos acercamos y tocamos la planta y revisamos dentro de las espigas, simplemente es hueco lo que traen. Y a simple vista podríamos decir, son parecidos, pero analizándolos, pues hay una diferencia muy, muy grande. Entonces, ese es el tiempo de dar fruto, el tiempo de la cosecha. Más adelante nos dice en el 28, y les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Recoged el trigo en mi granero. Entonces, aquí los sembradores no se preocupan de quién fue el culpable que fue a sembrar la semilla. No se preocupan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar a ver quién vino y sembró y vamos a darle su merecido, vamos a reprenderlo. Aquí ellos se preocupan por el cultivo, porque la tierra, porque la semilla que crezca sea la mejor semilla, porque pues sabemos que pues este es el trabajo del cristiano, preocuparnos para que cada cristiano que esté en las sillas sentadas dentro del templo, para que cada cristiano que esté viendo la transmisión se convierta en buen fruto. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, preocuparnos porque la tierra dé buen fruto. Sabemos quién es el culpable, sabemos quién es el que está detrás de que algún cristiano se aleje, de que algún cristiano cometa algún error, pero lo que debe de preocuparnos es la tierra, que sea, como veíamos en la anterior parábola, que sea fértil, que su fruto, que su trigo sea bueno. Entonces, vemos que Dios también hace presencia o hace gala de su gracia, de su paciencia. Entonces le dice, ¿sabes qué? No lo arranques, porque al arrancarla puede que tú arranques algo que es bueno, que algo que sea agradable a mis ojos. Entonces, Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, conoce quién es este enemigo, mas sin embargo tampoco va y le dice, sí, vamos detrás de él, sino que se preocupa porque su cultivo sea el mejor, que su cosecha sea la mejor. Entonces le dice, ¿saben qué? Pues espérense, ¿no? Va a llegar un punto en el que se van a identificar estas dos plantas, una el trigo y la otra la cizaña. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, espérense, es lo que les dice el Señor, espérense, no vaya a ser que ustedes tienen como que el discernimiento de qué es bueno y de qué es malo, pero puede que se equivoquen. Eso es lo que le dicen, mejor espérense que yo daré, pues ahora sí que la paga, ¿no? Entonces les dice, pues la gracia del Señor se muestra, la gracia de nuestro Padre Celestial siempre ha estado ahí y siempre va a estar, y les dice que Él a su tiempo les dará lo que se merece cada quien, ¿no? Si se da cuenta de que pues por más que creciste junto a trigos, por más que trataste de dar fruto, pero siempre fuiste cizaña y siempre fuiste piedra de tropiezo para alguien y nunca hiciste algo por tu vida, pues entonces, ¿sabes qué? Pues ahora sí que gracias por venir, ¿no? Gracias por participar y parecerte un trigo, pero pues realmente no eres un trigo, realmente eres cizaña. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que van a recoger primero la cizaña y la van a echar al lago al fuego, dice, ¿no? Hace referencia que pues nosotros como cristianos sabemos que pues el fuego al que se refiere en la parábola pues es el fuego eterno, es algo que se está esperando para aquellos que pues no han hecho la voluntad del Padre. Pero más sin embargo también les dice, después de hacer esto con la cizaña, recojan el trigo y guárdenla en mi granero. Esto hace referencia a que el granero de Dios es la presencia de Dios que nos va a mantener junto con Él y vamos a estar con Él en un lugar seguro, en un lugar donde el enemigo ya no nos va a atacar, en un lugar donde
Ya no vamos a parecernos a nadie más, simplemente vamos a ser trigo. Eso es lo que nos dice. Pero más adelante en el versículo 34 dice, en el versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Respondiendo él les dijo: el que siembra en la buena semilla es el Hijo del Hombre. Se refería a sí mismo, a la palabra que él había venido a darle a sus discípulos. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malvado. Entonces nos hace referencia a que el Evangelio se ha extendido por todas partes de este mundo. El Evangelio no solamente está en México, sino que está en China, está en Japón, está en Rusia, está en Brasil, está en todas las partes del mundo. Pero dice que también están los hijos del malo, aquellos que profesan una doctrina alejada del buen Evangelio, alejada de los buenos consejos, de las buenas pues ahora sí que de la buena palabra que nos ha dejado nuestro Señor, y la revuelven, la tergiversan y le dan otro sentido que no debe de ser más que pues agradar a Dios, servirle a Él. Y entonces estos son los hijos del malo. El enemigo que sembró en el 39, el enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Entonces, nosotros no nos corresponde juzgar quién es y quién no es, porque les dijo en el momento en el que los segadores se identificaron, le dijeron: ¿sabes qué? No, ten paciencia, yo les daré lo que se merecen. Entonces, nosotros, como les decía yo hace un momento, nos debemos de preocupar porque la semilla que viene creciendo sea un buen trigo, parezca cizaña, parezca trigo, dejémosla crecer junto, pero siempre procurando, pues que el trigo vaya creciendo y pues, como decía el hermano, ¿no? Abonar la tierra para que sea buena planta. Entonces, enviará el Hijo del Hombre en el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y los que hacen iniquidad, los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, al final de cuentas, se recogerá primero, la parábola nos dice que la cizaña será identificada por sus malos frutos, será por sus malas actitudes, por su mala doctrina, por todo lo que han hecho erróneo y han servido de tropiezo para otras personas. Han llevado a las personas por una doctrina falsa, han llevado a las personas a creer en un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino que es el Dios que ellos piensan que puede ser. Entonces, estos tendrán su pago al final del siglo. Y pues los dice aquí en el 42 que los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no es agradable esto, porque pues realmente la paga que están recibiendo pues es terrible, es sufrimiento eterno. Pero más sin embargo dice que después de haber recogido la cizaña y haberla arrojado a un lado, se identifica el trigo y dice que van a resplandecer como el sol. La planta del trigo es una planta, los cultivadores, los segadores dicen que es una planta humilde. ¿Por qué humilde? Como les decía yo hace un momento, es una planta que lleva fruto, que es una planta que su fruto es pesado, es bastante, que hace que se incline, que sea humilde. Así la identifican ellos, porque las circunstancias, las inclemencias del tiempo, las lluvias, los tornados,
hacen que la planta haga esto, que se incline, que se reverencie en estas dificultades ante su Creador. Mas sin embargo, la cizaña, no importa qué le pase, qué le suceda, siempre está erguida, siempre está de pie y nunca es humilde. Entonces, como conclusión, nosotros como hijos de Dios y como trigos que somos, como receptores de la buena semilla que ha sido pues la palabra del Señor, tenemos que ser humildes, tenemos que inclinarnos ante el Señor. Y si alguno de nosotros parece cizaña, veamos la manera de crecer como trigos, de que al momento en el que nuestro fruto empiece a dar, no sea hueco, no sea tóxico, sino que nos llene de vida no solamente a la planta, sino a las demás personas, que podamos producir vida en vez de intoxicar a otros cristianos. Entonces, hay dos tipos de personas dentro de la iglesia: las que utilizan el evangelio para sus propios beneficios, los cuales para sus propios fines, los cuales son para su propio beneficio, son altivos, se creen superiores a los demás y a pesar de las circunstancias, no reconocen que están para servir y no para ser servidos. También están los que son como trigo, el trigo el cual es humilde y aún en las peores circunstancias se inclinan y reconocen que están solo para servir a Dios, honrarle y bendecirle con sus acciones y sus dones. Seamos trigos, no seamos cizañas, no nos toca cortar a uno y a otro antes de tiempo, solamente el Señor es el que dará la paga, dará la identificación de quién es verdaderamente trigo y quién es verdaderamente cizaña. Entonces, hermanos, crezcamos como trigo, seamos humildes, que nuestro fruto dignifique el nombre del Dios al cual servimos y pues con nuestras acciones y con nuestros dones, sirvámosle, adorémosle como lo hace el trigo. A pesar de las inclemencias, siempre seamos humildes. Terminamos con una oración y es todo. Señor Dios, gracias te doy porque eres bueno, porque nos muestras que en algún momento tú serás el que dé la paga, Señor, que dé lo que se merece cada quien, Señor, que el trigo y la cizaña creceremos juntos, Señor, pero tú solamente vas a dar al final el último veredicto y que si fuimos de tropiezo, que fuimos para que alguien más cayera, Señor, pues nuestro fin será un lloro, un crujir de dientes, pero pues si fuimos o si somos trigos, si somos humildes como tú lo requieres, pues seremos resplandecientes como el sol, lo dice tu palabra, y seremos guardados en tu granero y estaremos siempre seguros en ti, contigo y siempre para servirte, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén.